Buenos días con todos, bienvenidos. Como AmCham Guayaquil estamos muy orgullosos de poder seguir aportando a nuestra membresía y al público en general. Esta ocasión contamos con nuestro socio FUNIVER, la Fundación Universitaria Iberoamericana, este ha sido, un programa con el auspicio o el apoyo de ellos. Quiero darle paso a Karina Chávez, que es la directora ejecutiva de FUNIVER, quien nos dará a conocer un poco más sobre la fundación. Karina, por favor. No tienes audio, Karina. Buenos días. Hola, ¿ahí sí me escuchan? Sí, Karina. Ok, perfecto. Listo. Les decía a todos pues que buenos días, que encantada de saludarlos. Gracias por acompañarnos en esta webinar que ha sido organizado por la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio AmCham y la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIVER. Yo quiero expresar un especial agradecimiento a María Antonieta Reyes, directora ejecutiva de AmCham, pues por la gentileza de habernos invitado a participar en esta actividad que ha sido posible gracias a un convenio de colaboración entre ambas organizaciones. FUNIVER, líder mundial en educación a distancia y pionero en implementar las tecnologías de la información en el ámbito educativo, lidera un sinnúmero de y la cultura al alcance de todos. A través de conferencias, exposiciones de arte y un programa de becas de alcance global, hemos logrado aportar en positivo a la sociedad. Es así que valoramos y nos unimos a este tipo de iniciativas que permiten un intercambio de experiencias y de conocimiento. Hoy nos enfrentamos juntos a una situación inesperada y dramática, la pandemia mundial del COVID-19, que está afectando a nuestras familias, nuestra forma de vida, nuestros negocios, y está generando un impacto sin precedentes en la economía mundial. Y aquí caben varias preguntas. ¿Estaban las empresas preparadas para reaccionar ante una situación de estas dimensiones? ¿Qué rol juega la tecnología en esta crisis? ¿Deben las empresas transformarse digitalmente? ¿Qué están haciendo para lograrlo? En este marco, el doctor Joaquín Azcue y el máster Víctor Paredes intervendrán con el tema más allá de la transformación digital. Sin más, pues le cedo la palabra a Jenny Jarrín de AmCham, quien marcará las pautas para el inicio de esta conferencia. Bienvenidos. Y muchas gracias, Karina. Vamos a hacer la presentación del perfil de nuestros profesores. Contamos en este caso con el doctor Joaquín Azcue Castillón. Él es vicedecano de posgrados de la de la Escuela de Negocios de Barcelona. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia y licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. También es especialista en la aplicación de tecnologías digitales a la educación y diseño instruccional, director de programas en Universidad Telefónica y profesor global de liderazgo. Contamos también con la presencia del máster Víctor Paredes Gordon. Él es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en telemática y comunicación de datos por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un posgrado en desarrollo directivo PPD por la IES, Escuela de Negocios. Es también coach de equipos por la Escuela Europea de Coaching. Tiene más de 18 años de experiencia en organizaciones telco y de IT. Es experto en el desarrollo de negocios e inteligencia de mercado en la industria de telecomunicaciones a nivel global. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos internacionales. Experto en las nuevas tecnologías digitales, cómo poder mejorar las empresas y organizaciones públicas. Tiene un sólido background en el entorno de ventas en grandes cuentas. Docente en metodología de ventas consultiva y account planning. Vamos a llevar, más bien, muchas gracias a los profesores. Vamos a llevar nuestro webinar de hoy con la conferencia de ellos. En este caso, empezamos con el doctor Azcue y luego con el máster Víctor Paredes. Al final, vamos a tener una intervención de parte de nuestros conferencistas. En el caso de que tengan alguna duda, por favor, lo vamos a manejar por el chat, si tienen preguntas también. Joaquín Azcue va a hacer una interacción durante su presentación con junto a nuestros conferencistas. Bienvenidos, profesores. Hola, buenas tardes a todos. Una pregunta, yo no veo la presentación. No sé si está puesta. ¿La están viendo?
Sí, yo la estoy compartiendo. Sí, la están compartiendo. Sí. Vale, pues yo es que no la veo. No sé. A ver. Ah, sí, ahora sí. Vale. Bueno, voy a utilizar el chat para interactuar. Entonces, a través del chat me podéis ir diciendo. ¿Veis todos la presentación? ¿Sí? Sí. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, yo estoy aquí y estamos conectados remotamente. Estoy conectado desde el campus de AE, donde actualmente soy el vicedecano para posgrados, y voy a hacer una pequeña introducción y luego daré paso a Víctor para que él continúe con el grueso de la presentación. Y durante mi pequeña presentación, pues quizá os haga una pregunta y a través del chat me podéis contestar e interaccionar conmigo. Bueno, en primer lugar, hablar de esta idea de por qué hacemos esto, ¿no? Desde la Fundación Universitaria Iberoamericana, hace ya aproximadamente 2 años, viendo que estábamos en un momento de cambio muy profundo y desde nuestro trabajo, porque entonces yo trabajaba en Telefónica, donde todavía trabaja Víctor, que entiendo que es una compañía que todos conocéis a través de su marca Movistar, pues estábamos inmersos en un proceso de transformación digital y más importante todavía, de ayuda a la sociedad para su transformación digital, ¿no? Como empresa de telecomunicaciones. Y a partir de ahí, en las conversaciones que tuvimos con la Fundación Universitaria Iberoamericana, vimos que podía ser muy interesante hacer un programa máster en transformación digital para poner al alcance de todo el mundo y en el ámbito latinoamericano y español. Y bueno, fruto de ello, pues hemos trabajado mucho, creamos estos contenidos y pusimos en marcha este programa en donde lo que se pretende un poco es dar esta idea de qué es lo que está pasando en el mundo, de en qué consiste esta revolución digital. Y sí, se habla de la palabra revolución y cómo está cambiándolo todo. Y que ahora quizás con el tema del COVID va un paso más allá, con el tema del virus, ¿no? Si pasas, Víctor, a la siguiente transparencia, por favor. ¿Sí? Bueno, cuando empezó este tema de la pandemia, prácticamente todos empezamos a readecuarnos y a trabajar de manera online, porque fuimos confinados en nuestras casas. En España, de hecho, se decretó un estado de alarma y todo el mundo tuvo que quedar confinado en sus casas. Ahora, poco a poco, más de 2 meses después, empezamos a recuperar la normalidad, pero entonces todo tuvo que ser migrado online. Por ejemplo, en el caso de nuestra escuela EAE, de la noche a la mañana, con los 1000 y pico alumnos que tenemos, todas las clases presenciales se cancelaron y pasaron a hacerse online. Y en aquel primer momento de la pandemia, al poco tiempo de empezar, circuló este pequeño meme de internet que me parece interesante y es parte de lo que estábamos hablando antes con los organizadores de la conferencia, del cambio tan radical que ha sido esto. Y decía esta idea, ¿no? ¿Quién ha sido el responsable de la transformación digital en su compañía? ¿No? Y daba estas opciones y evidentemente, asombrosamente, no ha sido el CEO de la compañía, ni el responsable de sistemas de informática, ni los grupos ágiles, ni nada, ¿no? Realmente el coronavirus ha sido el responsable último de que se haya acelerado radicalmente esta transformación. Y por eso es especialmente relevante en este momento, porque ya no es solo un tema de lo que ha pasado en los últimos años, sino que encima con la pandemia se ha acelerado infinitamente el proceso. Pase a transparencia, por favor, Víctor. La siguiente, otra más. Bueno, voy a empezar con un pequeño vídeo. Entonces voy a compartir la pantalla que da un poco una idea de lo que está pasando y luego continúo. Si veis que no funciona, me lo decís alguien por audio, ¿vale? Vamos a compartir pantalla. No se ve el video. ¿No se ve el vídeo? No. Igual, Víctor, tienes que... Igual, Víctor, Tienes que dejar de compartir. Exacto, sí. Víctor, ¿has dejado de compartir? Sí, disculpa, sí. Prueba otra vez, Joaquín. Disculpar. Vamos a intentarlo ahora.
Sí, sí se ve. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? If we're able to do something to transform cities, to make more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. Prediction of. But the main question is, how will we define work? How will we share the wealth? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. We really need new education or new training. We're working with A World in Motion and First Robotics, trying to encourage students from third grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. Fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. A cure will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in enabling the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility at every level of society to adapt to these technological challenges, which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. Víctor, dejo de compartir para que compartas tú otra vez la presentación y pases a la siguiente. A ver. ¿Sí? Muy bien, pasa a la siguiente. Bueno, entonces os lanzo esta primera pregunta y os animo a que me contestéis vía chat. Si os fijáis en todo este tema del mundo digital, de todo lo que ha pasado, de los cambios inmensos que la sociedad está sufriendo en este nuevo milenio, consecuencia de las tecnologías digitales, se habla de revolución, pero a mí me gustaría preguntaros por qué creéis que se usa la palabra revolución, ¿no? Cuarta revolución industrial, revolución digital. ¿Qué os dice esta palabra en el sentido de por qué una revolución? Os animo a que por el chat contestéis lo que penséis. Adelante. Porque es un cambio, por supuesto. Porque ocasiona un cambio completo en nuestra rutina. Efectivamente, hay muchas cosas que ya no van a ser igual que antes. Porque se vive un cambio social, sin duda. Ha generado un cambio radical en la sociedad. Sí, radical, efectivamente. Cambio en las formas en que hacemos las cosas, porque es un crecimiento social, efectivamente, ¿no? Todas estas cosas son cambios drásticos, etc. Dejadme que os dé una idea de 3 puntos
que posiblemente sirven para definir una revolución y que en Telefónica solíamos manejar para explicar esta idea y la importancia de tenerla claro. Siguiente transparencia, por favor, Víctor. Entonces, cuando hay en una revolución, digamos que básicamente... vale. Estos 3 puntos definen muy bien lo que es una revolución, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de revolución digital. En primer lugar, que afecta a todo el mundo. O sea, esta es la primera cuestión que es esencial que la gente entienda. O sea, puede haber quien piense, no, es que esto en el ámbito de la educación no es relevante, o no, es que esto en el ámbito del gobierno, no, es que esto en mi ámbito... No. Afecta a todos los ámbitos de la sociedad y a todo el mundo se va a ver afectado en mayor o menor medida, más tarde o más temprano, por esta revolución digital, ¿no? En segundo lugar, es irreversible. Esto es un concepto importantísimo, o sea, no hay marcha atrás, ¿no? Cualquiera de las cosas que el mundo digital está cambiando, el que piense que pueden revertirse, que es una moda o una fashion o lo que sea, no, esto no es así. O sea, los cambios que están ocurriendo ya no va a haber marcha atrás. Y luego, en tercer lugar, implica un cambio de status quo, ¿no? Hay ganadores y hay perdedores en este proceso, ¿no? Entonces, yo a veces me gusta poner como ejemplo el caso de Telefónica, la empresa en la que yo trabajé durante tantos años, donde trabaja Víctor, de telecomunicaciones, y cómo cuando yo era más joven, yo durante años me dediqué a formar a los operarios y a los ingenieros de las compañías de telecomunicaciones, porque trabajaba entonces en Alcatel, la empresa multinacional de infraestructuras, de equipos de infraestructuras de teleco, y entonces pues yo daba cursos, por ejemplo, por toda Latinoamérica. Yo me acuerdo que a lo mejor iba a dar un curso sobre sistemas digitales de conmutación a Telefónica de Chile o a Telefónica de Perú, a Telefónica de Argentina, y a lo mejor me tiraba un mes y pico allí. Y en aquellos tiempos, en los años 90, resulta que yo a lo mejor, pues para llamar a mi familia, llamaba, pues no sé, a lo mejor 2 veces a la semana como muchísimo a España, y a lo mejor 20 minutos cada vez, porque es que cada uno de esos 20 minutos me costaban $100 o $150. Imagínate, ¿no? Que para hablar por teléfono 20 minutos tienes que pagar $150. Claro, en cuanto... Eso era un negocio para las compañías de telecomunicaciones fantástico, ¿no? Las llamadas telefónicas a larga distancia o incluso las locales. De pronto, cuando aparecieron las tecnologías digitales y la voz digital, y Skype montó una de las compañías más relevantes que ha habido en los últimos tiempos, y de pronto la telefonía era gratis, gratuita, ya no había que pagar, pues como podéis imaginaros, ese negocio desapareció, porque ahora ya nadie va a pagar por hablar. Ahora estamos utilizando Zoom de manera completamente gratuita, conectándonos con Ecuador y España, y es un negocio que desapareció por completo, ¿no? Entonces, ¿es reversible? No, es imposible. Ya nunca nadie más jamás va a pagar cientos de dólares por hacer llamadas intercontinentales. ¿Implica cambios de status quo? Pues sí, porque claro, y las compañías telefónicas perdieron por completo todo ese negocio, ¿no? Que ahora se traspasó a otras empresas de la era digital. Entonces, yo creo que estos 3 conceptos son esenciales para entender que las empresas, las organizaciones y las personas tenemos que entender que esto está aquí para quedarse, que afecta a todo el mundo y que hay que intentar posicionarse en el lado ganador de todo esto, aceptando las tecnologías digitales. Si pasas a la siguiente transparencia, yo no sé si me queda aquí, ponlo todo si quieres, exactamente, ¿no? Aquí, por hacer una pequeña síntesis de lo que está pasando en este nuevo mundo, se habla de este acrónimo VUCA, que es Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. El tema principal aquí es esta idea de un mundo en donde ahora, gracias a las tecnologías digitales, todo es mucho más incierto, todo cambia mucho más deprisa. En todo momento hay posibilidades de grandes disrupciones que destruyan nuestros negocios o nuestros modelos de funcionamiento. Y entonces, las organizaciones, para transformarse a esto, lo que tienen es que entender esto muy bien y entender primero estos 2 puntos de volatilidad e incertidumbre, que quiere decir que ya no van a vivir en un mundo en que las decisiones se toman sabiendo perfectamente y pudiendo predecir exactamente lo que va a pasar a 1 año, a 2 o a 3 vistas, sino que se tienen que tomar en un mundo en donde las cosas cambian mucho más deprisa y hay que experimentar más y probar más y asumir mucho más riesgo, ¿no? Porque ya no es... Telefónica es la quinta esencia de eso. Los planes anuales de Telefónica no tienen nada que ver los que fueron en el pasado, en donde de manera absolutamente estricta se sabía exactamente cuánto se iba a ingresar, se podían hacer predicciones de 2 o 3 años exactamente sin cambio ninguno. Y ahora es todo
una gran incertidumbre. Y luego, por otro lado, los otros dos puntos de abajo, complejidad y ambigüedad, tienen que ver con una realidad mucho más compleja en todo tipo de organizaciones y negocios. Porque ahora las organizaciones tienen que entender que está todo mucho más interrelacionado, que los clientes tienen mucho más poder y de decisión y de elegir cosas, y de que las soluciones que uno aplique las tienen que hacer con conocimiento de que las relaciones con otras empresas son fundamentales y las alianzas con otras empresas para crear ecosistemas de valor son esenciales, porque ya una sola solución no aporta, es muy difícil que lo cubra todo para un cliente. Nosotros, volviendo al ejemplo de Telefónica, Telefónica, entre otras cosas, es dueña de toda una compañía de medios, de televisión y contenidos, que ahora es A3 Media y Movistar Cero, y en su tiempo fue Canal Plus, adquirido, y produce contenidos que distribuye a través de su red de cable, de fibra, en los distintos países donde opera, donde esto lo puede hacer, y es un negocio importante. Entonces, cuando surgió Netflix era considerado la competencia y el debate interno entre Telefónica era, no, es que no podemos aliarnos porque es nuestra competencia, a través de Telefónica no podemos usar Netflix porque ya tenemos nuestros contenidos. Y la realidad pura y dura es que yo desde el día 1, y Víctor lo sabe porque estas conversaciones las hemos tenido muchas veces, yo dije, esta es una batalla que perderemos. O sea, al final Telefónica tendrá que ofrecer Netflix dentro de su portfolio, porque si no nadie va a querer la televisión de Telefónica. Efectivamente, pues ahora ya Telefónica ofrece Netflix y ofrece lo de Amazon Prime Video y HBO y todo lo demás, porque si no tienes una alianza buena, es imposible sobrevivir en este mundo complejo y ambiguo. Si me pasas a la última transparencia que creo que tengo yo, y luego ya te dejo, tras esta introducción, pues bueno, esto implica que estas organizaciones y empresas y negocios de todo el mundo tienen este reto, ¿no? El reto de transformarse para ser capaces de actuar de una manera mucho más decidida y tener una mayor capacidad de reacción, para ser capaces de capturar todo el conocimiento de la organización, para ser capaces de resolver la ambigüedad del entorno y navegar en él, y navegar en esta complejidad. Y luego, por supuesto, para asumir que sí o sí hay que operar ya en este entorno digital. Pues si tú te planteas si hay que usar redes sociales o no, la respuesta es sí, no puedes no usarlas. Si no, los que compiten contigo lo van a hacer. Y así con cada uno de los elementos digitales de esta sociedad, ¿no? Y finalmente, el otro elemento clave es la utilización de los datos, de datos cada vez mayor, que se producen en mayor cantidad en este mundo digital y que nos permiten, si se utilizan correctamente, predecir cosas, tomar decisiones. Entonces, cada vez vamos a vivir en un mundo mucho más matematizado, en donde las matemáticas van a ser una pieza clave para analizar datos e intentar predecir cosas en este entorno cada vez más complejo y ambiguo. A partir de ahí, pues bueno, yo doy el paso ya a Víctor, él hará un poco el grueso de esta presentación y simplemente pues animaros a que conozcáis nuestro programa, que realmente pues está enfocado a todo esto, a conocer en profundidad lo que es el mundo digital y qué es lo que tiene que hacer una organización para transformarse. Bueno, Víctor, te dejo. Adelante, gracias. ¿Escuchan bien? ¿Sí? He quitado mi imagen porque, como dicen a veces, en casa del herrero cuchillo de palo, y no me fío mucho de mi ancho de banda que tengo en casa. Así que, como creo que lo más importante es que si se me escuche bien, prefiero cortar mi imagen y luego en la última parte, si quieren, en el turno de preguntas me vuelvo a conectar la imagen. Bueno, en principio, buenas tardes a todos desde España, buenos días a ustedes. Espero que todos ustedes se encuentren bien con sus familias y estén llevando los estragos de este coronavirus de la mejor manera posible. Me ha comentado antes en mi presentación, yo soy un apasionado de lo que es la transformación digital y de cómo las tecnologías digitales están transformando no solo las empresas, sino las administraciones y la sociedad en general. Yo llevo bastantes años en Telefónica y en los últimos 5 años he estado ayudando a la cartera de multinacionales de Telefónica en su viaje de transformación digital. Algunos de los ejemplos que mencionaré durante la sesión de hoy pues los he vivido de primera mano. Después de la introducción de Joaquín acerca del contexto actual, ese contexto VUCA, voy a empezar contestando a la pregunta ¿por qué ahora? Y vamos a empezar viendo lo que nos dice el señor Google
de transformación digital. Si nos servimos de Google como termómetro de interés, la primera gráfica muestra la evolución de las búsquedas del término Digital Transformation en inglés. Vemos que a finales de 2013 es cuando se disparan las búsquedas y es por lo tanto cuando podemos decir que es cuando realmente se dispara el interés por qué es eso de la transformación digital. En la gráfica de abajo, remarcado en rojo, pueden ver no ya las búsquedas de Google, sino los resultados de esas búsquedas esta misma semana, y ven que ya existen más de 400 millones de páginas que hacen referencia al término transformación. Entonces, ¿por qué ese enorme interés y por qué a partir de ese momento? Hay dos motivos fundamentalmente a mi juicio. El primero es que a partir de esa fecha ya habían surgido con anterioridad, pero es cuando se imponen en el mercado empresas digitales como Airbnb, como Uber, como WhatsApp, que derriban barreras de entrada en los respectivos industrias donde operan y disrumpen y ponen totalmente patas arriba a toda la industria. Y estos son solo algunos ejemplos, pero podemos encontrar ejemplos disruptores en cada una de las industrias donde hablaremos. Esto hace que los líderes de las empresas, de todo tipo de empresas que operan en esas industrias, pongan sus ojos y su interés en qué es eso de la transformación digital, unos como amenaza, es decir, a ver si va a haber alguno de estos nativos digitales que nos mueva la silla como empresa, y otros como oportunidad. Yo puedo ser el próximo unicornio que cambie toda una industria. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a la necesidad de cambiar de las organizaciones en ese entorno VUCA que comentaba antes Joaquín, de ser más rápidas, más flexibles y más innovadoras, se suma no solo ya la irrupción, sino la madurez de una serie de tecnologías que aplicadas en las empresas pueden cambiar y están cambiando a la manera de hacer negocios. Y digo madurez porque, como veremos más tarde, no solo se trata de que la tecnología exista, sino que esa tecnología sea madura, es decir, que sea segura, que sea robusta y que sea accesible por precio a todo el mundo. Aquí. Esas tecnologías digitales que permiten esta transformación y que le dan el apellido de transformación digital son fundamentalmente 4 y son las que en inglés se conocen por el acrónimo SMAC, Social, Mobility, Analytics and Cloud. En el máster que hemos realizado con Funiver estudiamos con detenimiento en qué consisten y cómo y de qué manera concreta esas tecnologías están impactando en la manera de las organizaciones se están organizando, contactan con sus clientes y hacen negocios. Aquí, por razones del tiempo que tenemos, del limitado tiempo que tenemos, lo que daremos solamente es una pincelada del impacto causado por cada una de estas tecnologías en los negocios y en las organizaciones. Es decir, que hoy lo que les voy a contar no son en qué consisten estas tecnologías, sino qué impacto están teniendo en las empresas. Existen otras tecnologías más recientes que también empujan y facilitan esta transformación digital, tales como la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la genética. Y veremos un poco más adelante incluso de cómo estar a la última acerca de cómo evolucionar las tecnologías, cómo están evolucionando estas últimas tecnologías emergentes hacia su maduración para que puedan ser usadas de manera intensiva en las empresas. Vamos a empezar por la más conocida, la que necesita menos presentación, porque ya todos disponemos de perfiles en varias redes sociales, ya sean generalistas como Facebook o más específicas como LinkedIn. Dado que todos sabemos qué son y cómo se usan, aquí me voy a centrar, como les decía, en cómo están impactando en las organizaciones. En la slide vemos cuáles son las principales redes sociales hoy en día. En función de su actividad se encuentran más o menos cercanas a cada uno de los lados del hexágono y en el centro se encuentran las que son más generalistas en cuanto a su uso. No son todas, pues actualmente hay más de cientos o miles de redes sociales. De hecho, hoy en día cualquiera de ustedes pues, puede en pocos minutos montar su propia red social para su empresa a través de una herramienta gratuita que existe que se llama Ning. Pero vamos a centrarnos, como les decía, en el impacto de las redes sociales. Para empezar, comentarles que las redes sociales no solo están teniendo impacto en las empresas o en las organizaciones, sino en la sociedad en general.
están teniendo impacto en la sociabilidad del individuo. Ya buena parte de la interrelación de las empresas ya no es física o presencial, sino es digital a través de las redes sociales. Y eso lleva, dicen los psicólogos y los sociólogos, está llevando a que esa interrelación sea diferente, con sus pros y con sus contras. Por una parte, como pros tenemos más interrelación y con más personas y más diversas, pero esa interrelación es menos real. También las redes sociales se han convertido en un instrumento para cambiar la propia sociedad. Ahí están los casos ya archifamosos del papel de las redes sociales en la primavera árabe, o también el caso de Cambridge Analytica y cómo influyó en las sociedades norteamericana e inglesa en las elecciones que ganó Donald Trump y en el Brexit. Pero como hemos dicho, vamos a centrarnos en el impacto de las redes sociales. Las redes sociales están colaborando principalmente en 3 grandes áreas en las empresas. Por una parte, en el área de recursos humanos, donde el mayor impacto tiene que ver con la selección y contratación de sus nuevos empleados. El boom de las redes sociales ha supuesto un gran cambio en cómo las empresas están buscando y seleccionando a sus candidatos. Se estima que la efectividad en la búsqueda de candidatos a través de las redes sociales es 3 veces mayor que mediante medios tradicionales. También las redes sociales presentan ventajas para los propios candidatos, ya que les permite buscar y seleccionar las ofertas de una manera más fácil, más intuitiva y en tiempo real, y es muy fácil poder inscribirse en las ofertas. Además, también el candidato puede acceder a más información y establecer alertas automáticas de trabajo adecuadas para cada uno para su perfil. Las redes sociales también han derribado las barreras geográficas para llegar al segmento deseado de potenciales candidatos, ¿no? Cualquier candidato interesado, no importa el lugar donde resida, puede acceder a cualquier oferta. El uso de las redes sociales también para la búsqueda y selección de candidatos ha resaltado la importancia para cualquier profesional de tener una imagen digital cuidada en las redes. Es decir, los profesionales nos esforzamos continuamente por tener una actitud activa en las redes sociales, publicando comentarios, artículos y experiencias que nos ayude a reforzar la imagen digital personal que deseamos ofrecer. Respecto al impacto en el área de marketing, es obvio que nuestro tiempo de ocio ha cambiado. Nuestro tiempo de ocio, sobre todo las generaciones más jóvenes, ya no lo pasamos fundamentalmente en el salón y delante del televisor, sino la atención se ha movido a Internet y dentro de Internet particularmente y fundamentalmente en las redes sociales. Como saben, los vídeos musicales, las canciones más famosas o las noticias se conocen mucho más a través de Internet que a través de cualquier otro medio de comunicación. Las agencias publicitarias y las marcas se han dado cuenta, lógicamente, de este fenómeno y han reaccionado para utilizarlo en su beneficio. La publicidad se ha adaptado y apuesta por las redes sociales como un medio muy eficaz de conseguir y fidelizar clientes. Según diversos sondeos de opinión, los consumidores nos fiamos más de los comentarios y sugerencias de amigos o conocidos en las redes sociales o de las opiniones que dan expertos o conocidos en los foros antes que otros soportes tradicionales de publicidad. Este hecho ha provocado que las empresas dediquen buena parte de sus recursos de publicidad, de marketing, incluso de reputación corporativa, en cuidar al máximo la imagen que proporcionan a través de las redes sociales. No únicamente en los mensajes que la empresa realiza a través de estos canales, sino también en escuchar qué opinan los usuarios en relación a su marca. Las redes sociales están permitiendo que se cree más fácilmente lo que los publicistas buscan y han buscado siempre, que es generar lazos emocionales con el consumidor, que permita crear vínculos entre el cliente y la marca. Las redes sociales también permiten conocer más al consumidor a través del estudio de sus gustos, de sus preferencias y de todo tipo de intereses. Hemos hablado del impacto de las redes sociales en el área de recursos humanos y de marketing, y el tercer área de impacto es el área de ventas. De hecho, ya hay un término para cómo vender en las redes sociales, que es el social selling. Las redes sociales han contribuido a facilitar el trabajo de networking tan necesario en el área comercial, sobre todo en el área B2B, en el ámbito de ventas entre empresas. En la actualidad es mucho más fácil encontrar a la persona adecuada dentro de una empresa. La mayoría de los profesionales, como decíamos antes, tenemos perfil en alguna de las principales redes profesionales que existen y con solo teclear su nombre podemos tener acceso a esa persona.
También las redes sociales permiten una búsqueda de un rol determinado que nos interese, por ejemplo, responsable de compras o de marketing o de recursos humanos. Y una vez que a través de las redes sociales ya hemos accedido a su nombre, también son accesibles algunos datos importantes, como puedan ser aficiones o habilidades o experiencias o trabajos pasados, que pueden ayudar a la persona de ventas a establecer una estrategia más adecuada para preparar un acercamiento a la persona en cuestión. Aquí les muestro algunos datos del uso de las redes sociales más utilizadas en Ecuador. Como ven, la población, dado que la población, si no tengo mal mis datos, es aproximadamente unos 17,5 millones, la penetración de redes sociales, como por ejemplo Facebook, es bastante alta. La siguiente letra de las principales tecnologías que están facilitando la transformación digital, recuerdan la SMAC, es la M de movilidad. Como antes hemos mencionado, respecto a las redes sociales, pues es suficientemente conocido el boom de la tecnología móvil y el impacto que ha tenido en los hábitos del individuo. Según Arcotel, que como saben es la agencia de regulación y control de las telecomunicaciones en el Ecuador, su último dato, que es de marzo del 2020, en el Ecuador habían 15,8 millones de líneas móviles de datos sobre una población del 17,5 millones, pues representa una penetración del 92%, lo que es una penetración bastante elevada. Pero sí es importante mencionar dos aspectos de movilidad que sí van a tener un gran impacto en los próximos meses y años en la transformación digital de las empresas, que son las redes 5G y el Internet de las cosas. Fundamentalmente, las redes 5G es la próxima evolución, todavía por llegar, de la telefonía móvil para navegar a máxima velocidad. Hay tres parámetros fundamentales que definen el rendimiento de una red de telefonía móvil, que son la velocidad, la latencia y la fiabilidad. La velocidad de conexión viene fijada por el ancho de banda del que disponemos. Es decir, cuanto más ancho de banda tengamos, más datos caben en el canal. Pero los datos deben de recorrer una distancia y es ahí donde entra el concepto de latencia, que es el tiempo exacto que tarda en transmitirse la información de un punto a otro de la red. Si la velocidad de transmisión es alta, pero también lo es la latencia, podemos transmitir mucha información, pero tardará tiempo en llegar a su destino. Este retraso entre el envío y recepción de la información puede resultar es imperceptible cuando estamos hablando de navegar por Internet o incluso cuando estamos viendo una película en Netflix. Pues hablamos de aproximadamente milisegundos, pero hace imposible el uso de esta, o hacía imposible hasta ahora el uso de esta tecnología para las automatizaciones en las fábricas o el coche autónomo, la conducción autónoma. Por eso necesitábamos otra tecnología móvil. La nueva tecnología 5G promete tres características esenciales para revolucionar de nuevo la telefonía móvil. Velocidades de descarga ultra rápidas, hasta 20 gigabits por segundo en el futuro, latencias menores a 1 milisegundo, y el salto es impresionante ya que en 4G se tiene latencias aproximadamente de 20 milisegundos, y una alta fiabilidad de las redes. En las anteriores redes móviles, desde la 1G hasta la 4G, la inmediatez de las comunicaciones no estaba garantizada, por lo que no se podían desarrollar ciertas aplicaciones como, por ejemplo, les decía antes, la conducción autónoma en el sector de la automoción. Los vehículos automatizados de conducción autónoma necesitan pues, compartir su posición y otras variables que detectan sus sensores con la red para evitar accidentes. Pero la llegada de 5G abre la puerta a todo un abanico de servicios que precisan de esta inmediatez en las comunicaciones para desplegarse. Por eso se estima un grandísimo impacto de esta tecnología en distintas industrias, no solo en la automoción, sino también en la logística, en las ciudades inteligentes, en la automatización de fábricas, lo que se conoce como la industria 4.0, la industria de los videojuegos online y también en el ámbito de la salud, por citar algunos ejemplos. Y el 5G no solo se está aplicando en redes públicas, sino también en redes privadas. Les invito también a que busquen información sobre la que es conocida como la Factory 56, la fábrica 56 de la empresa alemana de automóviles Daimler, cómo tiene ya implementada su propia red 5G y cómo la quiere y la está haciendo servir para construir lo que llaman la fábrica del futuro.
Es un emblema ya en toda Alemania y muchos aeropuertos en Europa también están en vías de implementar su propia red privada 5G. Perdón. Hola. ¿Sí? Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Otra tecnología que también va a impactar enormemente en la eficiencia de muchas empresas, y de hecho lo está haciendo ya, es el Internet de las cosas. En el Internet de las cosas, cualquier dispositivo es susceptible de ser conectado a la red y, por tanto, enviar información de su estado o para ser accionado en remoto. Existen ya muchísimos casos de aplicación de Internet de las cosas en las industrias. Por ejemplo, las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Las cámaras de vigilancia conectada ayudan a la policía a monitorizar áreas con altas tasas de criminalidad. O los semáforos conectados están ayudando a las ciudades a ajustar los patrones de tráfico para aliviar la congestión. Sensores están captando el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera y permiten conocer los niveles de contaminación y tomar decisiones para disminuirlo. En las ciudades también con riesgo de terremotos u otros desastres naturales, los sensores monitorizan continuamente los movimientos sísmicos para saber prever desastres y poder alertar así a la población. Por ejemplo, las farolas conectadas están ayudando a las ciudades a ahorrar costes de energía. Otro campo donde se está implementando soluciones de IoT es en la agricultura. Se están colocando sensores en las tierras de cultivo para monitorizar los niveles actuales de acidez, de temperatura y de otras variables que, cuando se conocen, ayudan a los agricultores a aumentar el rendimiento de sus cultivos. Empresas, por ejemplo, como John Deere, están conectando sus tractores y equipos agrícolas a Internet y ha creado una plataforma para mostrar análisis sobre los rendimientos de los cultivos de los agricultores. Además, John Deere también ha sido pionero en tractores autónomos que podrían reemplazar en algunas tareas a los trabajadores agrícolas. O se están utilizando también drones y herramientas de imágenes satelitales para estudiar las tierras de cultivo y generar datos sobre los cultivos. Otro caso de uso es la industria financiera. Los bancos están invirtiendo también en soluciones de IoT para crear una mejor experiencia para el cliente en sus oficinas. Los bancos están utilizando unos dispositivos que se llaman beacons para enviar a los clientes ofertas personalizadas cuando ingresan a la oficina. Un beacon es un dispositivo, un transmisor, que se utiliza para radiar una señal Bluetooth de baja energía a dispositivos móviles que se encuentran cerca de él sin necesidad de sincronización previa. Y el uso de beacons le permite a los bancos dirigirse más directamente a los clientes con promociones a medida. También los cajeros automáticos se están volviendo más inteligentes con funciones de seguridad adicionales. Y estos cajeros automáticos más inteligentes están ayudando a reducir costes al reducir la cantidad de empleados necesarios dentro de la sucursal. En la industria, por ejemplo, de la alimentación, se están utilizando dispositivos de IoT para monitorizar la calidad de los alimentos y las temperaturas óptimas para los refrigeradores a lo largo de la cadena de suministro para almacenar los alimentos. Se están colocando sensores y etiquetas de seguimiento en los productos alimenticios para determinar dónde se encuentran los alimentos en todo caso. Un ejemplo en este sector, en este caso un ejemplo cercano a ustedes, es la empresa de producción de piñas y platanera Dole. Dole, por ejemplo, desde hace unos años, no sé si es un piloto o es una práctica ya totalmente extendida dentro de la empresa, pone una pegatina en su producto con un código y una invitación para visitar a su web. Y si un cliente la visita, pues puede encontrar información sobre la plantación de la que procede ese plátano específicamente y del viaje completo de la finca al supermercado. Y también puede ver vídeos y un tour de 360 grados por una finca bananera. También dentro del sector de la alimentación, por ejemplo, las tiendas de comestibles y los restaurantes también están utilizando señalización digital para cambiar los precios de manera remota y anunciar a los consumidores posibles ofertas o promociones. Estos son solo algunos ejemplos, pero ya existen multitud de casos de éxito en otras industrias, como las empresas de energía, en todos
sus tramos desde la extracción, el transporte y la comercialización, empresas de transporte, empresas de logística, grandes fábricas, aeropuertos, en fin. Como decíamos, tenemos aplicación ya de soluciones de IoT, en todas las industrias, y esta es una de las tecnologías que sin duda tienen mayor potencial en los actual y en los próximos años. La siguiente tecnología que facilita la transformación digital es la C de Cloud, o servicios desde la nube. Uno de los principales factores que está facilitando la transformación digital en todas las industrias es la aparición de nuevos competidores en los mercados. Como hablábamos al principio con el ejemplo de Airbnb, de WhatsApp, de Uber, o como decía antes Joaquín con Netflix, se trata de nuevas empresas nativas digitales, más pequeñas, más ágiles y más flexibles, que saben adaptarse rápidamente a las necesidades de los nuevos usuarios digitales, ¿no? La principal razón que facilita la aparición de estos nuevos competidores es la desaparición de las barreras de entrada en estas industrias. Algunos sectores económicos presentaban hace unos años elevadas barreras de entrada, lo cual hacía muy difícil la aparición de nuevos competidores, ya que el mercado exigía grandes inversiones iniciales, ¿no? En muchas de estas industrias, una de estas barreras de entrada era la de poder dotarse de una infraestructura de TI para proporcionar, por ejemplo, servicios de comercio electrónico a través de Internet. Pues bien, con la madurez de los servicios desde la nube o el cloud computing, se reduce muy considerablemente esta barrera de entrada. Las empresas ahora tienen la posibilidad de proveerse de estas capacidades de IT en modalidad de pago por uso de una manera flexible y escalable, sin necesidad de inversiones iniciales y sin necesidad tampoco de disponer en su plantilla de expertos tecnológicos. Esto hace que cualquier empresa del mundo, grande o pequeña, pueda ofrecer sus productos a través de Internet en total igualdad de condiciones con una gran corporación. De hecho, en algunos casos incluso parten con ventaja sobre estas grandes corporaciones porque no tienen que integrar el legacy previo. Pero los menos familiarizados con las tecnologías se pueden estar preguntando, ¿pero de qué infraestructura estamos hablando cuando hablamos de infraestructura de TI? Pues bien, cualquier empresa con un mínimo tamaño de cualquier industria pues tiene la necesidad de dotarse de una mínima infraestructura de TI. La empresa que menos recursos de tecnología necesite, pues seguro que al menos necesita una aplicación para realizar facturas, una aplicación para llevar la contabilidad de la compañía, una base de datos donde guardar el historial comercial de los clientes y sus datos principales. Estas mínimas aplicaciones van a tener que ser accesibles para ser consultadas o modificadas por varias personas a la vez dentro de la compañía. Probablemente también tendrá un sitio web para promocionar sus productos y servicios y cada vez más a menudo también para comercializar sus productos y servicios a través de esta web. En definitiva, al final, cualquier empresa precisa dotarse cuanto menos de varias aplicaciones informáticas, uno o varios servidores, uno o varias bases de datos y una red de comunicaciones que permita el acceso de todos sus empleados y clientes a esta información. Y, por supuesto, la empresa también deberá garantizar la seguridad de esta información de manera que ésta no se pierda y se mantenga fuera del alcance de personas ajenas a la entidad, ¿no? Toda esta infraestructura de TI, de aplicaciones, de servidores, de base de datos, de comunicaciones, ha sido tradicionalmente, hasta la irrupción de los servicios cloud, instalada en las instalaciones de la propia compañía y mantenida y gestionada por personal propio de la empresa. En contraposición con esta infraestructura de TI tradicional, instalada y mantenida y gestionada internamente, nacen los servicios desde la nube. Para los más nuevos en esta materia, decir que el término cloud es en realidad solo una metáfora de Internet. Toma este nombre de cuando dibujábamos los diagramas de flujo y se representaba la infraestructura de granjas de servidores en Internet como una enorme nube blanca, ¿no? Básicamente, cloud computing lo que significa es almacenar y acceder a datos y programas a través de Internet en lugar de hacerlo directamente al disco duro de nuestro ordenador. Por tanto, la computación en la nube es un paradigma en el que los recursos informáticos están disponibles únicamente cuando es necesario y el cliente paga únicamente por su uso. Los servicios cloud suponen, por tanto, una nueva forma de proveer soluciones de TI y presenta las siguientes ventajas: mayor flexibilidad y escalabilidad,
no necesidad de inversiones iniciales, menor time to market, mayor seguridad, menor riesgo, más fácil cumplimiento de la regulación, mayor disponibilidad de los servicios y, por tanto, mayor continuidad del negocio. Solo también para que les suene familiar, los servicios cloud actuales tienen 3 modalidades de servicio: infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Y 3 modelos de implementación: nube privada, nube pública y nube híbrida. Para elegir el tipo de modelo de servicio e implementación adecuado, cada empresa tiene que tener en cuenta una serie de factores y condicionantes que hacen más adecuado una u otra opción. Además, también hay que tener en cuenta que la decisión de ir a una modalidad de servicios determinada va a tener fuertes implicaciones no solamente en el área de TI, sino también en otros departamentos de las empresas, con lo que es muy recomendable poner mucha atención a lo que llaman el proyecto de migración hacia la nube. Únicamente comentarles también que actualmente la oferta de servicios desde la nube en su modalidad de cloud pública, que es la que se está imponiendo, está copada casi al 100% por 3 grandes compañías: Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. La última tecnología digital que vamos a ver hoy es el análisis de datos, más conocido como Big Data, y que es el A del acrónimo SMAC. Decirles que todos, absolutamente todos nuestros actos, tanto en el mundo físico como en el mundo online, generan un rastro, una información, unos datos que pueden ser recogidos, almacenados, analizados y convertidos en información relevante para tomar mejores decisiones de negocio. Todos nuestros movimientos, que pueden ser seguidos y trazados a partir de la geolocalización de nuestros teléfonos móviles y de las redes Wi-Fi, las páginas web que visitamos, las opiniones que expresamos en las redes sociales, nuestros hábitos de consumo, tanto en los comercios físicos, pero sobre todo también en las tiendas online, y hasta las cantidades de dinero que retiramos en los cajeros automáticos de las oficinas bancarias, todo puede ser procesado y convenientemente analizado, de manera que permita a las organizaciones tomar mejores decisiones. Por tanto, vemos que una de las consecuencias del uso intensivo de las nuevas tecnologías digitales es la generación de una enorme cantidad de datos. Ninguno de estos datos producidos es nuevo o no se generaba con anterioridad al auge del Big Data. Pero la novedad principal es que ahora estos datos se almacenan, se procesan y sirven para generar un nuevo conocimiento y realizar predicciones. Este almacenamiento y procesado de toda esta cantidad ingente de información es lo que se ha dado en llamar ciencia de los datos o Big Data. En el pasado toda esta información pues, se desechaba, se perdía y no era almacenada. Big Data consiste, por lo tanto, en la utilización de toda esta infinidad de datos que se generan y se registran realizando diversos análisis mediante técnicas esencialmente estadísticas con el fin de realizar inferencias y predicciones a partir de estos datos. Además, con las aplicaciones del Internet de las cosas que comentábamos antes, ya no son solo las empresas, las personas, que interactuamos entre nosotros a través de las tecnologías, sino también las máquinas las que generan grandes cantidades de información susceptibles de ser procesadas. Pero el análisis de los datos generados por una compañía no es nuevo. Se viene realizando desde hace mucho tiempo bajo diversos nombres como Business Intelligence o Business Analytics. Por lo tanto, cabe preguntarnos qué es lo que ha cambiado con Big Data. ¿Qué trae de nuevo el Big Data? Pues bien, las principales diferencias entre el Business Intelligence tradicional y el Big Data son en relación a 4 aspectos. En relación al tipo de datos, al almacenamiento de los datos, al volumen de datos y, por último, en el tiempo en el que son procesados. Respecto al tipo de datos, en Business Intelligence solo se trataban datos estructurados, es decir, bases de datos tradicionales. Mientras que en el Big Data se trabaja tanto datos estructurados como no estructurados. Se puede trabajar con todo tipo de ficheros de voz, vídeos, multimedia, etc. Respecto al almacenamiento de datos, en Business Intelligence se almacenan los datos de manera centralizada en servidores que eran conocidos como Data Warehouse. En Big Data se almacenan los datos de manera distribuida, es decir, en múltiples servidores, lo que ofrece mayor flexibilidad y seguridad.
Respecto al volumen de datos, muy importante, los avances en la capacidad de almacenamiento y procesamiento permiten que en Big Data se trabajen con grandes cantidades de datos. Estamos hablando de terabytes o petabytes. Un terabyte es aproximadamente, para que se hagan una idea, igual a 1 trillón de bytes. Mientras que en Business Intelligence el volumen de los datos con los que se trabajaba es mucho menor. Y por último, en tiempo real, el Business Intelligence requiere el almacenamiento previo de los datos para su posterior análisis. En el Big Data, en cambio, las herramientas permiten el procesamiento en tiempo real, lo que permite tomar decisiones pues, de manera más rápida. Podemos concluir, por tanto, que Big Data implica 3 grandes desafíos. El tamaño del Big Data supera la capacidad de almacenamiento y procesamiento de las bases de datos actuales. Gran porcentaje de esos datos son no estructurados y permite el análisis en tiempo real. Pero como estamos haciendo durante toda la charla, pongamos foco en el impacto del Big Data en las organizaciones. La aplicación de las tecnologías de Big Data a las empresas aporta esencialmente una capa de inteligencia al negocio que va mucho más allá de lo que venía aportando las soluciones de Business Intelligence tradicionales. Una de las principales consecuencias del Big Data en las organizaciones es que éstas están poco a poco pasando de tomar decisiones de una manera reactiva, es decir, basadas en percepciones y experiencias del pasado y reaccionando ante las circunstancias que ocurren tanto en el mercado como internamente, a tomar decisiones de manera proactiva, es decir, en base a los datos que ella misma genera en su actividad. Con el Big Data, las empresas están empezando a predecir qué es lo que va a ocurrir y poder tomar decisiones influyendo en lo que va a ocurrir. Existen 2 grandes áreas fundamentales de gran impacto del Big Data a las organizaciones. Impacto en las áreas de marketing y ventas para generar más ingresos. Las empresas están usando, cuanto menos investigando, emplear soluciones de Big Data para conocer mucho mejor a los clientes, tanto actuales como potenciales, y con este mayor conocimiento del cliente las empresas pueden segmentarlos mejor y personalizar campañas de marketing para adaptarse más a sus necesidades y hábitos de compra. Y el otro lado, el otro área de impacto de Big Data es en las áreas operativas, para lograr una mayor eficiencia en los procesos y en las decisiones internas. El Big Data puede, por ejemplo, realizar una predicción avanzada de posibles incidencias o fallos de dispositivos y de esta manera las empresas pueden optimizar los recursos de soporte y mantenimiento para reducir costes a la vez que incluso proporcionar una mayor calidad de servicio. También a través de soluciones de Big Data, cada vez más las empresas pueden escoger cuál es la mejor ubicación para la instalación, por ejemplo, de centros comerciales, de cajeros automáticos, de máquinas expendedoras, de farmacias o de gasolineras, y de esta manera reducir el riesgo de equivocarse con estas decisiones que, como saben, puede comprometer grandes inversiones y gastos operativos a lo largo de muchos años. La maestría que hemos realizado con Funiver, pues incluimos algunos casos de éxito de uso de Big Data, pues como son el Financial Times, en Renfe, que es la red española de ferrocarriles, la atracción del London Eye de Londres, Netflix, Spotify, IBM, Xerox o la Organización de Naciones Unidas, ¿no? En todo caso, no sé si es un poco exagerado, pero hay muchos gurús y especialistas que dicen que la información, los datos, es el nuevo petróleo. Desde luego sí que hay muchas empresas que se están dando cuenta que la información que generan es un activo muy importante dentro de la empresa y entonces la palabra de moda es cómo monetizar esa información, es decir, cómo sacarle provecho económico. Lo cierto es que a veces no es necesario ni siquiera implementar soluciones de Big Data para rentabilizar los datos generados por una empresa. Es decir, si una organización como resultado de su actividad genera datos relevantes, estos ya son un activo que tienen un valor en el mercado, incluso si la propia organización no sabe o no puede monetizarlos. Existen compañías en el mercado que puedan estar interesadas en pagar importantes cantidades de dinero para disponer de esos datos, eso sí, de manera anonimizada. Hemos visto las principales tecnologías digitales que están impulsando la transformación digital, que son las tecnologías SMAC, las redes sociales, movilidad IoT, cloud y Big Data, y su impacto actual en las empresas. Pero existen otras tecnologías más recientes, emergentes,
que entendemos que también empujarán y facilitarán esta transformación digital de las empresas tales como, pues, como decíamos anteriormente, la robótica, la genética, la inteligencia artificial y el machine learning. No obstante, muchas de ellas todavía no han llegado a su estado de madurez y hay que esperar que lleguen a su estado de madurez para que realmente impacten en las empresas y en la sociedad. Como podrán entender, esto de las distintas fases de madurez de una tecnología cambia muy rápidamente. Por lo tanto, les recomiendo seguir el estudio que publica la consultora Gartner, que se llama el Hype Cycle for Emerging Technologies. Aquí tienen el número de agosto del 2019 y que muestra cómo están evolucionando estas distintas tecnologías emergentes hacia su madurez. Es una estimación, lógicamente, pero es el mejor observatorio que yo conozco de estas características. Y es interesante que solo las que lleguen a la plana de productividad, lo que llama Gartner el Plateau Productivity, son las que de verdad se van a aplicar a las industrias de manera masiva y por tanto van a tener un impacto considerable. Y entonces es interesante ver la estimación, según Gartner, hasta que llegue al plano de productividad cada una de estas tecnologías. Bien, hemos hablado hasta ahora de por qué las empresas deben transformarse. Hemos visto el entorno VUCA en el que están viviendo y de cuáles son las principales tecnologías digitales que favorecen e impulsan esta transformación. Ahora vamos a ver cómo implementar esta transformación digital en las empresas. ¿Qué se necesita y qué herramientas se pueden utilizar o proponemos utilizar para ponerlas en marcha? Y lo vamos a hacer aprovechándonos de un estudio de uno de los mayores gurús en transformación digital del momento. Su nombre es Andrew McAfee, es profesor del MIT y les recomiendo altamente que si están interesados lo sigan en Twitter o en la red profesional LinkedIn, porque es muy enriquecedor y en los comentarios que realiza y, como les decía, es una de las principales referencias de cómo las tecnologías están transformando las empresas. Les recomiendo también aquí este libro que escribió junto a sus dos colegas, Didier Bonnet y George Westerman. Estos autores se plantearon hace unos años, en el inicio de la transformación digital de muchas empresas hacia el 2014, determinar cuáles eran los factores clave de éxito que hacían que determinadas empresas tuvieran más éxito que otras en su proceso de transformación digital. Dado que en un primer momento no veían con claridad cuáles deberían ser las dimensiones clave de la investigación, decidieron plantear a los directivos consultados una única pregunta abierta: ¿cómo estas empresas estaban utilizando la tecnología en sus negocios? Su estudio se inició planteando esta cuestión a aproximadamente 150 ejecutivos en 50 grandes compañías en todo el mundo. A partir de este primer estudio, en el que correlaron las respuestas obtenidas con los resultados de negocio de las compañías, descubrieron que todas las empresas estaban ya invirtiendo en proyectos de tecnología, pero algunas de ellas lo estaban haciendo de manera realmente eficiente. Empresas como Nike, como Asian Paints, como Starbucks, como Burberry, como la cadena hotelera Césars o la empresa minera Codelco mostraban unos resultados de rendimiento muy superiores a los de sus pares en sus respectivas industrias. Y a este grupo los llamaron Digital Masters. Los autores entonces pusieron el foco en estos Digital Masters para determinar qué era aquello que estos estaban realizando de manera diferente. Y observaron que lo que marcaba la diferencia no era solo su inversión en tecnología, sino cómo estaba siendo liderado el cambio digital en estas organizaciones. Eso era lo que les estaba convirtiendo en Digital Masters. En ese momento, los autores decidieron ampliar la investigación y testear esta teoría, llevando a cabo durante 3 años una extensa investigación en un amplio número de grandes empresas, aproximadamente 390 en total, todas ellas con unos ingresos superiores a los $500 millones. Es decir, se trataba siempre de grandes multinacionales en todo el mundo, aproximadamente en 30 países, y que desarrollaban sus actividades en diversos sectores e industrias. Mantuvieron entrevistas con los primeros ejecutivos de estas empresas, aproximadamente 1.200 entrevistas, y examinaron las cifras macroeconómicas más relevantes con el objetivo de estudiar cómo la tecnología estaba siendo utilizada en estas compañías.
qué proyectos se estaban llevando a cabo en el ámbito digital y cómo estos proyectos estaban siendo liderados y, muy importante, qué impacto estaba teniendo en el negocio. Tras esta investigación, los autores concluyeron que para tener éxito en la transformación digital era necesario ser excelente en dos capacidades fundamentalmente. En capacidades digitales, es decir, que las inversiones en tecnologías sean las adecuadas y se ejecuten correctamente, y en capacidades de liderazgo, para gestionar el cambio y convertir la tecnología en realmente palanca para transformar el negocio. Ninguna dimensión por sí sola era suficiente. Se necesitaban las dos. No encontraron ni un caso de éxito donde la transformación se hubiera conseguido bottom-up, es decir, de abajo arriba en la organización. En todas ellas había sido necesario un fuerte liderazgo top-down, de arriba abajo. Fruto de esta investigación, confeccionaron su herramienta de autodiagnóstico digital, a la que luego también me referiré, y que mide las competencias digitales de la organización en relación a estos dos ejes, la capacidad digital y la capacidad de liderazgo. Respecto al eje de capacidades digitales, pues midieron el uso de la organización, sobre todo orientada a tres aspectos clave de la organización. La relación con el cliente, cómo conocer mejor a los clientes, a los actuales y a los potenciales, y cómo mejorar su experiencia. Y en los procesos operativos, qué grado de automatización presentaban estos procesos operativos y si estaban integrados el front-end con el back-end del cliente. Y el modelo de negocio, hasta qué punto estas tecnologías estaban ayudando a lanzar nuevos modelos de negocio. Respecto al eje de liderazgo, las preguntas en concreto de este cuestionario iban dirigidas a conocer el tipo de liderazgo de la organización en relación también a tres ejes. Si existe o no una visión digital transformadora común, cómo se consigue involucrar y motivar en el proyecto a toda la organización y cómo se está gobernando la transformación en sí. Al realizar estos cuestionarios, esta herramienta de autodiagnóstico que cualquier empresa puede y recomendamos que realice, agruparon a las empresas encuestadas en estos 4 cuadrantes según la puntuación que alcanzaban en uno y en otro eje. Aquí vemos algunas características de cada uno de los cuadrantes. Como decíamos, a las empresas con fuertes capacidades digitales y con un fuerte liderazgo digital la llamaron Digital Masters. A las empresas con fuertes capacidades digitales pero un débil liderazgo digital las llamaron pasionistas. Empresas con un fuerte componente de liderazgo pero bajas capacidades digitales le llamaron conservadoras, conservatives, y principiantes o beginners llamaron a las empresas con bajas capacidades digitales y también un liderazgo débil. Después me referiré también a este cuestionario. Pero la cosa realmente importante, y por eso traemos aquí este estudio, es que no fue solo un estudio cualitativo, sino también cuantitativo. Es decir, estudiaba cuál era el rendimiento económico de las empresas en cada cuadrante. En concreto, estudiaron 2 resultados económicos: la generación de ingresos y la rentabilidad. Obtuvieron los resultados que pueden observar en esta slide. Los más y los menos son respecto a la media de toda la muestra. Es decir, comprobaron empíricamente que los líderes digitales, los Digital Masters, generaban más ingresos, en concreto un 9% más, y eran más rentables, en concreto un 26% más que la media. Este estudio muestra empíricamente por qué es importante que las empresas se transformen digitalmente, porque las hace más rentables y más generadoras de ingresos, que es, al final, el verdadero fin de la transformación digital. Es decir, no se trata de aplicar la tecnología porque esté de moda, sino porque hace a las empresas más rentables y con mayor generación de captación de ingresos. Hasta aquí también pueden ver un poco los resultados respecto a la media de las empresas en cada uno de los cuadrantes. Los autores también de este estudio hicieron una cosa también muy interesante, y es que observaron y midieron que los sectores, que las diferentes industrias no se estaban transformando al mismo ritmo. Hay industrias que el entorno competitivo les empuja a transformarse a una velocidad mayor. Es el caso, como es lógico, de las empresas de alta tecnología,
pero también la banca o el sector de retail. Otras están en sus inicios, como las farmacéuticas, en las empresas de manufactura, y hay sectores muy conservadores como el sector de las utilities y de los seguros, donde todavía les queda dotarse de capacidades digitales para convertirse en máster digitales, ¿no? Recuerden que en todo caso que el objetivo no es convertirse en máster digital por se, sino, como hemos dicho, porque eso trae consigo mayor generación de ingresos y ser más eficiente. En resumen, lo que podemos aprender de este interesante estudio que hicieron estos autores es que las empresas que están teniendo éxito realmente en la transformación digital lo hacen porque están trabajando bien en dos aspectos fundamentales. Están invirtiendo en tecnología de manera adecuada, orientada a conseguir tres objetivos fundamentalmente: mejorar la relación con el cliente, hacerlas más eficientes los procesos operativos internos, y están ayudando a lanzar nuevos modelos de negocio que generen nuevos servicios, nuevos clientes y nuevas fuentes de ingresos. Y por otra parte, existe un fuerte liderazgo en esas compañías top-down que se materializa en tres realidades. Existe una visión digital transformadora común, se consigue involucrar y motivar en el proyecto a toda la organización, y existen órganos de transformación digital que consigue que todos los esfuerzos estén alineados, no haya silos, se remen todos hacia el mismo lado y no se distraigan recursos que se alejen de conseguir la visión. Pero veamos por qué decimos que es tan importante un liderazgo fuerte en la transformación digital, tan importante incluso como la propia tecnología. El liderazgo en un proceso de transformación digital es importante, como lo es en cualquier transformación donde se necesita un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, que es lo que realmente es la transformación digital, una nueva manera de que las empresas se relacionen con los clientes y trabajen y organicen internamente, que les haga ser más rápidas, más flexibles y más innovadoras. Y se necesita un liderazgo fuerte porque todas estas transformaciones tienen sus enemigos internos. Permítanme aquí alertarles de cuáles son algunos de esos enemigos de la transformación digital, que en realidad son los sospechosos habituales, pues son los enemigos de cualquier tipo de transformación. El líder o los líderes tienen que conocerlos porque no siempre son evidentes y lidiar con ellos. Ejemplos de poderosos enemigos de cualquier cambio en una organización pues son los que tienen en pantalla. Y el escepticismo y la resistencia al cambio. ¿Para qué voy a cambiar si ya nos va bien así? ¿Qué gano yo con el cambio? Sobre todo por parte de aquellos cuyo éxito en la organización se debe a la antigua manera de hacer las cosas. La inercia y la pereza al cambio. Si ya sé hacer las cosas como las hago ahora, ¿por qué debo empezar a aprender a hacerlas diferente? Muchos empleados, por ejemplo, consideran que se les paga para hacer su trabajo, no para cambiar su trabajo. El miedo a hacer las cosas diferentes. ¿Seguiré siendo igual de capaz o de competente o importante en mi organización en el nuevo entorno? El legacy. ¿Qué hacer con todos los equipamientos y sistemas diseñados exclusivamente a trabajar como antes? La historia de fracasos. Muchos empleados recuerdan otros proyectos del pasado que resultaron muy ilusionantes en un principio y luego finalmente fracasaron y quedaron olvidados. La mentalidad de silos. Yo me siento poderoso, importante en mi pequeño negociado de mi organización, donde domino todas las variables y no quiero que nadie se entrometa en él, y él todavía no. Ya cambiaremos cuando nos empiece a ir mal. Este es un enemigo muy poderoso del cambio, ya que quizás es el más difícil de percibir que los anteriores, ¿no? En muchas ocasiones las actitudes contrarias al cambio no se manifiestan como negativas totales a ese cambio, sino que la gente percibe que un cambio es necesario, pero lo demoran habitualmente porque les genera demasiada incertidumbre o prefieren esperar a que esa incertidumbre se aclare y las opciones se presenten más nítidas. Desgraciadamente, en los tiempos actuales esto no suele suceder y muy comúnmente el todavía no se convierte en demasiadas ocasiones en un ya es tarde. Estos son solo algunos de los enemigos a los que se enfrenta una organización, ya sea pública o privada, cuando pretende implementar cambios transformacionales en su seno. Y por todos esos enemigos del cambio, solo pueden ser combatidos por un liderazgo fuerte que cree una visión transformadora y motivante de futuro, que sea capaz de mover y de alinear a todos los empleados de la organización y los haga trabajar hacia la dirección marcada
con entusiasmo y sin dudas. Y es que la transformación digital es más transformación que digital. De hecho, en muchas escuelas de negocio se están empezando a sustituir el término transformación digital por transformación en un entorno digital, para hacer mención al hecho de que la transformación necesaria va mucho más allá de la tecnología. Y lo que las empresas y las organizaciones deben plantearse es un cambio no incremental sobre cómo se están haciendo las cosas actualmente, sino un cambio completamente transformacional en la manera como se hacen los negocios, en la manera como se interrelacionan con los clientes, en la manera de colaborar con los empleados, en crear una nueva cultura digital dentro de la compañía y, en definitiva, en replantear completamente todas y cada una de las actividades que realiza una organización. Estamos ante un cambio fundamentalmente de mentalidad, que lógicamente no se soluciona únicamente aplicando tecnología. La tecnología será, en todo caso, un facilitador necesario. La última parte de esta presentación vamos a presentar herramientas para cada una de las fases fundamentales donde el liderazgo es clave en la transformación digital de una organización. La creación de la visión digital en el rol de guía del líder, cómo movilizar y alinear la organización, el rol de motivador del líder, y cómo gobernar la transformación, el rol de organizador del líder. Bien, recapitulando un poco, hemos visto de la mano de mi compañero Joaquín cuál era el contexto VUCA, que mueve y hace necesaria la transformación. Hemos visto por qué ahora, hemos visto cuáles son las tecnologías digitales que hacen posible la transformación, y acabamos de ver que la tecnología es solo uno de los dos pilares de la transformación, el otro pilar es el liderazgo. En esta última parte de la presentación vamos a ver una serie de herramientas y consejos que proponemos a quienes tengan que liderar esta transformación digital en sus organizaciones. Las herramientas las explicamos con mucho más detalle en la maestría de Funiver. Aquí, por cuestión de tiempo, la vamos a ver muy brevemente y me va a dar tiempo únicamente a prácticamente identificaros. El primer paso es el autodiagnóstico. En primer lugar, es necesario saber de dónde partimos, qué grado de madurez digital tiene mi organización hoy en día, qué tengo ya y qué es lo que me falta, y por eso proponemos como primer paso una herramienta de autodiagnóstico digital. Existen en el mercado actualmente diferentes herramientas de autodiagnóstico. Podemos mencionar, por ejemplo, el Digital 2020 de la consultora McKinsey o Digital Readiness Assessment, creado por la consultora Ernst & Young. Nosotros en la maestría proponemos dos herramientas. En particular, la herramienta ya comentada anteriormente por el profesor del MIT Andrew McAfee, conjuntamente con George Westerman y Didier Bonnet, fruto del estudio que antes comentaba, y también la herramienta de diagnóstico de maduración digital creada por el profesor del Columbia Business School, David Rogers. Después de ver dónde estamos, el siguiente paso sería crear una ilusionante visión digital transformadora. En el máster proponemos la técnica de World Café y la superclásica herramienta de las 5 fuerzas de Porter para entender el contexto de la organización y de la industria donde estamos operando. Respecto al paso 3, de cómo movilizar y alinear a la organización, pues todos sabemos que, aunque el establecimiento de la visión es clave y es un paso necesario, una visión es tan buena como la gente que tiene detrás. Por lo que movilizar y alinear a toda la organización detrás de la visión es uno de los roles más relevantes de los líderes en la transformación digital. En la maestría proponemos 6 recomendaciones para conseguir movilizar o alinear a una organización detrás de la visión. El paso 4 tiene que ver con cómo gobernar la transformación. Las organizaciones, sobre todo las grandes organizaciones, muy dispersas geográficamente, complejas en su modelo de negocio, muy descentralizadas en la toma de decisiones, tienen lo que llamamos un alto nivel de entropía. Es decir, la tendencia natural es hacia la ausencia de orden. Este desorden complica enormemente que incluso en el mejor de los casos, cuando exista una potente visión corporativa motivante y cuando todo el equipo esté motivado para el cambio, todos vayan y trabajen en la misma dirección. La tendencia natural en estas organizaciones es que los distintos managers, incluso con la mejor de las intenciones muchas veces, traten de hacer cumplir la visión a su manera. Por eso es necesario un gobierno en la transformación digital para asegurarse una disciplina que haga posible que todos los esfuerzos se dirigen en la dirección adecuada
y no se incurre en riesgos innecesarios. Es curioso porque las organizaciones suelen desplegar un fuerte gobierno corporativo en otros aspectos de la organización, como puede ser el control presupuestario, o las compras, o recursos humanos, o la imagen de marca. Pero siempre han sido históricamente más laxos en imponer mayor disciplina en otros aspectos como la innovación o las áreas de TI. Y esto ha podido generar en algunos casos más creatividad, en algunos casos, pero ha motivado que en otros muchos pues, proliferen soluciones tecnológicas ad hoc para cada departamento, en muchos casos incompatibles unas con otras, con cero sinergias entre ellas y muy costosas de mantener. Esto es lo que hace que muchas empresas sean fashionistas, como lo veíamos antes, con mucha capacidad digital, con mucha inversión digital, pero con poco liderazgo digital y no digital masters. Muchas empresas, por ejemplo, a la pregunta de si tienen un CRM, pues te contestan que no tienen un CRM, sino tengo 7. Con lo cual, te haces una idea un poco de la dificultad de poner un poco orden en toda esa amalgama de sistemas. El objetivo del gobierno en la transformación digital es, por tanto, asegurarse que las inversiones, los recursos no se dispersan y se invierten todos en la dirección establecida. El objetivo es reducir el desorden, al que antes hacíamos referencia, y conseguir organizaciones más simples, más planas, rápidas, flexibles y ágiles. Existen básicamente 3 buenas prácticas para implementar un buen gobierno de transformación digital, que si bien se pueden implementar por separado, nuestra recomendación es implementar todas ellas, eso sí, de manera progresiva. Estos 3 mecanismos, en orden de menor a mayor dificultad en su puesta en marcha, son los comités de seguimiento para la transformación digital, los cambios en la organización para dar cabida a nuevos roles de alta dirección con foco prioritario en la transformación digital. De aquí nacen las figuras que ya tienen muchas empresas del Chief Digital Officer y las creaciones de unidades globales digitales. Hasta ahora hemos hecho referencia a las herramientas o recomendaciones relativas al eje del liderazgo. Si se acuerdan, estábamos hablando del eje del liderazgo y el eje de capacidades digitales. A continuación les voy a comentar muy rápidamente las relativas al eje de capacidades digitales, es decir, dónde deben focalizarse las inversiones en tecnología en nuestra organización. Existe el consenso en que estas inversiones en tecnología deben focalizarse en 3 aspectos fundamentales del negocio. En la relación y conocimiento del cliente, y aquí proponemos trabajar en la maestría con el Customer Journey Map, en la manera de trabajar, es decir, en implementar nuevas metodologías de trabajo y un cambio en la cultura y en la organización de la empresa, y aquí proponemos implementar o estudiar implementar una organización Agile, tomando como referencias algunas estándares del mercado como las metodologías Scrum, Kanban o Lean Startup. Y respecto al modelo de negocio, proponemos la herramienta de Alexander Osterwalder, el Canvas Business Model. A continuación, muy brevemente, muy rápidamente, les presento una introducción de cada una de estas herramientas. El Customer Journey Map es una herramienta que consiste en identificar las fases críticas donde interacciona nuestro cliente con la compañía en todo el ciclo del servicio, desde que el cliente busca opciones hasta que se produce la compra y, sobre todo, muy importante, en la fase de postcompra, y valorarlo en función de encuestas a los propios clientes, identificando buenas y malas experiencias, identificando estas buenas o malas experiencias con nuestros procesos internos y elaborando un plan de acción para potenciar las experiencias positivas y eliminar o mitigar las negativas. Respecto a las metodologías Agile, pues se podría hacer un curso completo, como saben, únicamente comentar simplemente para aquellos que lo escuchan por primera vez o que no están muy familiarizados las principales metodologías Agile que existen y que desarrollamos muy ampliamente en la maestría. Son Scrum, Kanban o Lean Startups, y básicamente los pilares básicos de la filosofía Agile son priorizar sobre todo la satisfacción del cliente, la satisfacción del empleado y mucha adaptabilidad y mucha respuesta rápida ante los cambios constantes en los requisitos y en las peticiones de nuestros clientes. Bien, por último, como les decía anteriormente, existe consenso entre los gurús de la transformación digital en que las inversiones de TI deben focalizarse en estos 3 aspectos de clave del negocio, ¿no? Relación y conocimiento del cliente, procesos internos y en el modelo de negocio. Cuando decimos que la transformación digital tiene impacto sobre el modelo de negocio, lo
decimos porque la transformación digital se trata de hacer las cosas de manera diferente. Y no se trata solo de automatizar o insertar tecnología en un proceso ya existente para optimizar la cadena de valor actual, sino ir más allá, modificando y cambiando la cadena de valor y creando seguramente nuevas ofertas de productos y servicios que conducen a una nueva y mayor y mejor manera de proporcionar valor a los clientes o incluso buscando nuevas bolsas de clientes que aporten nuevos ingresos. Respecto a esto último, a cómo utilizar la tecnología sobre el modelo de negocio, proponemos, como aparece aquí, la herramienta de Alexander Osterwalder, el Canvas Business Model. Es una herramienta que se caracteriza por su simplicidad. Anteriormente a este Canvas, en las rondas de financiación de las startups, se explicaba el modelo de negocio de estas startups en pesados documentos que era difícil de seguir. Esta herramienta, como decíamos antes, destaca por su simplicidad. Fue inventada por Osterwalder, pero se hizo muy popular, la hizo muy popular Google, ya que la utilizaron sus fundadores, Larry Page y Sergey Brin, para las rondas de financiación de Google. Al principio fue muy utilizada por las startups, pero luego se produjo el paso también a las grandes corporaciones para presentar el modelo de negocio de un producto, como fue el caso de Nescafé Expresso, o una nueva unidad de negocio. Si buscan en YouTube pueden ver numerosos ejemplos del Canvas de empresas tan famosas como Lego, como IKEA, como Uber, y también tienen aquí en la slide un link a un tutorial gratuito de cómo utilizar la herramienta. Básicamente es un Canvas, que significa lienzo en inglés, donde en 9 cajas se incluye todo lo que es relevante de un modelo de negocio. Es muy simple, muy intuitivo, y en un simple vistazo te permite visualizar el negocio de la compañía, y en la maestría hemos utilizado esta herramienta para presentar una guía y poner ejemplos de cómo las tecnologías digitales pueden innovar sobre el modelo de negocio de una empresa. Esta herramienta te permite además no solo evaluar la solidez del modelo de negocio en sus distintos bloques, sino también detectar puntos críticos o de mejora que inicien un proceso de innovación del mismo a través de la tecnología. Bueno, hasta aquí mi presentación. Simplemente recordarles lo que han visto conmigo. Después de ver de la mano de Joaquín el contexto, hemos visto que mueve y hace necesaria la transformación. Después de ver ese contexto, hemos visto también el por qué ahora. Hemos visto cuáles son esas tecnologías posibles que hacen la transformación digital. Hemos visto que la tecnología es solo uno de los 2 pilares de la transformación. El otro pilar es el liderazgo. Y en esta última parte de la presentación hemos visto una serie de herramientas y de consejos que proponemos a quienes tengan que liderar esta transformación digital en sus organizaciones. Ahora ya doy paso nuevamente a mi compañero Joaquín para que proceda con el cierre de la sesión. Sí, Víctor, disculpa una pregunta. Hemos visto la interacción entre Verónica Guevara y el doctor Azcue. Más bien le agradecemos a Joaquín haber estado atento pues, a las inquietudes de Verónica Guevara. Tenemos una inquietud de Miguel Ángel Chalén, la que indica que cuáles son las condiciones que se deben tomar en cuenta para migrar a la nube. ¿Qué llevo a la nube? ¿Cómo qué nube escojo? ¿La estructura de redes o el hardware que debo definir? Es la pregunta que tenemos pendiente. Es una pregunta como muy compleja de contestar muy rápidamente, porque, como decía, el proceso de migración a la nube no es un proceso simple, es un proceso bastante complejo y en la que se tiene que tener en cuenta diversos factores, y se tiene sobre todo que hacer partícipe de este proyecto de migración a la nube no solamente a los departamentos de TI, sino a todos los departamentos que van a usar los servicios de TI, por ejemplo, la gente de operaciones, por ejemplo, la gente de logística, incluso la gente de marketing. En el máster, en la maestría, damos un capítulo específico de migración a la nube, pero en escoger una opción u otra es un aspecto fundamental, por ejemplo, entre la nube privada y la nube pública, el tema de la seguridad. Lógicamente, en la nube pública, en las soluciones que está proporcionando Amazon, que está proporcionando Microsoft o Google, son más económicas
que una nube privada. Pero hay ciertas empresas con importantes condicionamientos de seguridad que prefieren que esos datos suyos no estén en nubes públicas donde no se sabe bien en qué lugar están los datos en cada momento. A pesar de que Microsoft, estos tres operadores dan unas ciertas condiciones de seguridad, a veces hay empresas que sus condicionamientos de seguridad implican no poder ir a ciertas nubes públicas. Y en ese caso hay dos soluciones, o bien la nube privada, que es más segura, pero mucho más costosa, tanto a nivel de inversión como a nivel de mantenimiento, o una nube, lo que se está dijéramos, imponiendo, que son las nubes híbridas, es decir, que casi aplicación por aplicación, durante ese proyecto de migración se deciden qué aplicaciones y con qué datos van a ir a una nube pública y qué aplicaciones y con qué datos van a ir a una nube privada. No sé si con eso respondo más o menos. A mí, Víctor, me gustaría añadir a la pregunta. Si tú me permites, ¿vale? Sí, sí. Me gustaría añadir a tu pregunta que, claro, cuando tú de lo que hablas es de un proceso de migración, que es un poco diferente, claro, a cuando tú implantas una solución de cero, ¿no? Las migraciones en general, obviamente, tienen complejidad, que tú tienes una cosa que estaba de una manera y la tienes que pasar a otro sitio. Pero yo siempre diría, y quizá ahí me corrijas tú porque sabes más que yo, pero yo añadiría ahí que en cualquier caso, aunque sea un proceso más o menos complejo como migración que es, la ventaja de una solución cloud es que en cualquier caso siempre va a ser más sencillo que a uno que no sea cloud. Porque tú partes de la base de que estás alquilando un servicio y de que, por tanto, hay una parte importante de todo aquello que ya está instalado y que encima, además, tiene una flexibilidad de escalabilidad mucho mayor, tienes que tomar menos decisiones en ese sentido. Y entonces yo ahí sí que diría que, aunque esa migración sea compleja, en cualquier caso es una opción siempre mucho mejor migrar a una solución cloud. Y luego yo también aplico otro principio de mi experiencia personal, y es que las soluciones cloud a veces tienen menos flexibilidad, pero esa menos flexibilidad de funcionalidad acaba resultando una ventaja inmensa en cuanto a sencillez de implantación, porque te evita todo el proceso de discutir qué funcionalidades utilizamos y cuáles no, dado que son las que son y ya está, ¿no? Y por otro lado hay una sinergia cuando luego quieras incorporar a gente que esté usando esas mismas soluciones en otras empresas. Eso por un lado. Y luego en cuanto a la seguridad, sí que es verdad que tú puedes necesitar determinados niveles de seguridad de clouds que te requieran una cloud más o menos privada, pero a mí lo que me parece asombroso de este mundo es que algunas de las soluciones cloud más estándar acaban resultando teniendo unas sinergias de tecnología tan fuertes que acaban siendo las más potentes. A mí, por ejemplo, yo hablaba con la persona nuestra, ¿te acuerdas aquella persona de seguridad que venía muchas veces a la universidad, que era una persona un gaditano, que era muy divertido, que pertenecía y que al principio el máster le involucramos, pero luego no pudo continuar, y pertenecía a la empresa Eleven Path de seguridad. Sí, me acuerdo perfectamente, sí. Y él me decía, mira, ¿sabes cuáles son los dos correos más seguros? El Gmail y el Exchange de Microsoft. Son los más difíciles de hackear a día de hoy, ¿no? Que es una solución 100% cloud, ¿no? Y estándar, ¿no? Me decían, al final, si quieres tener un correo muy, muy seguro, esas son las dos mejores soluciones, ¿no? Entonces, también hay una paradoja, ¿no? En todo esto, ¿no? Y luego, si empiezas ya a aplicar soluciones tipo blockchain y demás, donde las cosas están distribuidas, pues entonces añades una capa más de seguridad, ¿no? De los datos en ese sentido y de inviolabilidad, ¿no? Entonces, es una gran paradoja, pero yo creo que aún así hay que abogar por todo lo cloud en todos los sentidos, ¿no? No sé si he contestado más o menos, o la persona se da por contestada, el que ha planteado esa cuestión. Sí, Miguel Ángel Chalén indica que muchas gracias. Hay una última consulta de parte de Verónica para el doctor, me parece que ella cuestiona, ¿quiénes usan la nube sin costo tienen más riesgo que quienes usan por los que pagan este servicio? Yo no lo creo. Yo no creo que haya una cuestión de riesgo. Habrá una cuestión de funcionalidad. Evidentemente, pues todo lo gratuito tiene sus límites de funcionalidad. Pero la verdad es que hay determinadas aplicaciones que en el mundo gratuito son absolutamente imbatibles, ¿no? O sea, porque claro, a cambio también utilizan tus datos
y esa es la moneda de cambio, ¿no? Como las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no concibo que ganaras nada intentando tú desarrollarte un WhatsApp propio o un Facebook propio, ¿no? Pero a mí me parece que en términos de seguridad yo no vería una gran diferencia entre usar servicios gratuitos o usar servicios no gratuitos. Yo lo vería más aquí sí que hay que hacer aquí sí que hay que hacer un comentario importante, y es que a pesar de que los players son los mismos, son Amazon, son Google o son Microsoft, su estrategia es diferente en lo que es gran público de lo que es su estrategia con grandes empresas, o sea, en el sector B2B. En el gran público es donde ofrecen sus servicios gratuitos, porque realmente lo que quieren es captar la atención de nosotros, de la gente, de nosotros como individuos, para que utilicemos sus herramientas y estemos siempre en el entorno Google o en el entorno Microsoft, porque tienen una estrategia de tener información acerca de nosotros, y esa información se vende de una manera anonimizada o se utiliza de manera anonimizada para temas de publicidad. Eso es respecto a su estrategia en el ámbito residencial. En el ámbito de gran empresa no tienen no existen tantos servicios gratuitos. O sea, son servicios pago por uso, pero aquí no están buscando que tú uses su plataforma con otras pretensiones. Aquí lo que es su fuente de ingreso es el pago que hacemos por sus servicios. Es decir, en el ámbito B2B, que es un poco al que yo me he referido sobre todo, en el ámbito de los servicios cloud a empresas y a organizaciones, no solo empresas, también organizaciones públicas, las ofertas de Amazon Web Services, de Microsoft Azure y de Google Cloud son en pago por uso. En muy pocos casos son gratuitas, o tienen muy pocos servicios gratuitos. Perfecto, muchas gracias, profesores. Tenemos una consulta de Jimena Luzuriaga. La gobernanza de la empresa mantiene por aparte la gobernanza digital. Ella consulta, o su transformación hacia. Ahora, ya es obvio que debería haber solo una. ¿Qué opinión tienen ustedes? A ver, creo entender entonces que lo que está planteando es si debe haber dos tipos de gobernanza. Una gobernanza de la empresa y en paralelo una gobernanza de lo digital. ¿A eso se refiere? Sí, y cuestiona, o más bien consulta, que es obvio, pues, que esto debería ser una sola, porque es lo que se mantiene actualmente. ¿Qué opinión ustedes tienen sobre esto? Bueno, yo voy a expresar mi opinión. Si ya es difícil tener una gobernanza importante, y sobre todo, como decía, en empresas muy grandes, muy dispersas geográficamente, con un poder de decisión muy descentralizado, imaginaros lo que puede ser tener dos gobernanzas en paralelo. Es muy complicado. O sea, lo que se tiene que haber es una sola gobernanza donde lo digital tenga su propio peso específico, ¿no? De hecho, por eso muchas empresas, lo decía antes en la exposición, están creando la figura del Chief Digital Officer, una persona de alta jerarquía dentro de las organizaciones que tenga asiento en el board de las empresas y que sea el encargado de velar por que la gobernanza digital, dijéramos, dentro de la organización vaya acompañando o se integre dentro de la gobernanza de toda la compañía. En el caso de Telefónica es una persona mediática. Sí, es una persona que probablemente salga más en los medios de comunicación que nuestro propio presidente. Perfecto, muchas gracias, profesores. ¿Alguien más? Jimena Luzuriaga da las gracias por despejar su inquietud. Les agradecemos más bien, si alguien más, no veo que han hecho ninguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Más bien, profesores, quisiera agradecerles por el tiempo que nos han brindado, en este caso también, pues, por compartir sus conocimientos. A Funiver también, socio de la Cámara Americana, darle el agradecimiento por el apoyo de siempre y esperamos, pues, volver a contar con ustedes nuevamente tocando temas de interés actual. Y de parte de Anchan queremos darle las gracias y que tengan un excelente día para todos. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Gracias por la gracias a oportunidad. vosotros.
Muchas gracias. Muchas gracias, talento humano. Hasta luego, un saludo, cuídense. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Noche.